No, y también los que tienen una posición distinta, esos machistas que les gustan provocar desde afuera y enviar mensajes cuando ya vienen. Mire, usted tiene que dar unas gracias, enseñarme algo. Ay, sí, claro que sí, porque bueno, de los resultados del bazar, tanto del bazar en el Club Arroyo Hondo, como el bazar de Misericordia, que allá estuvieron la gente de Arte en Coro. Ustedes saben que tuvimos una acción de reciclaje, y en esa ocasión allá estuvo la gente de Arte en Coro, y yo había comentado que le solicitamos que le dieran una segunda vida a unos tenis. Mira de un sobrino mío que estaba allá con nosotros colaborándonos, y él pidió que le eran unos tenis que ya él iba a descartar, dije, porque se le habían puesto las suelas amarillas. Y él pidió, bueno, a él le gusta Tony Jerry y pidió que le pintaran. Bueno, yo vine con un sombrero acá, recuerden, un par de veces. Muy bonito. Entonces, la profesora Daisy Campuzano le pintó el muñequito favorito. Eso no es pegatina. No, es pintura de tela. Es la pintura, le pinta lo que usted quiera, en una chaqueta, en una blusa, en lo que sea. Este era el taller que tuvimos durante el día. Una de las actividades que tuvimos en el bazar era aprender a pintar un cuadro en 30 minutos. Esa fue una de las actividades. Pero también usted podía tomar una prenda que la compraba ahí y ella le pintaba lo que quería. Él andaba con esos tenis, dijo, pues pínteme esos tenis. Ella le dijo, bueno, pero estos yo me los llevo y entonces te los mando cuando termine. Y entonces, pues le mandó sus tenis. Pero la profesora Daisy Campuzano tiene este taller, y ella desarrolló con nosotros durante casi 2 años este programa con los privados de libertad, los menores en conflicto con la ley. Era una actividad lúdica que íbamos y hacíamos. Ahí fue el testimonio del niño que cuando le estábamos pintando la carita, él decía, tócame, que yo tenía más de 1 año que una persona no me tocaba. Esa fue la experiencia que vivimos ahí. Entonces, Daisy Campuzano, que bueno, ella tiene una fundación en honor a doña Fiquín, allá en Mano Guayabo. Entonces, ella lleva este taller, pueden ponerse en contacto con ella en Instagram, a las personas que quieran, las iglesias, las comunidades, la contactan. Con usted. Bueno, sí, también, claro, Mujer Seguridad. Es un programa súper especial para bajar el estrés. Así, bueno, vamos a ver si la traemos un día de estos para que nos cuente su experiencia. Es más, a Pacán le interesa eso. Claro que sí, por supuesto. Bueno, y aquí está Soraya Lara. Qué bueno, Soraya. Ya no vamos a dilucidar los tiempos que te queríamos aquí. Necesitábamos tu presencia porque ya estás. Y eso es lo importante. Gracias. Y como le decía en la invitación, bueno, violencia y más violencia. A veces uno piensa, Soraya, y más con el trabajo extraordinario que ha hecho y seguirá haciendo Pacam, que bueno, se necesitan fuerzas. Aunque las veces que hemos conversado y que participas en otros medios, tú dices que no pierdes la esperanza ni el optimismo, pero si buscamos estadísticas, lo que nos está pasando no es agradable y notamos que no es episódico y que no debemos solo hablar los 8 de marzo y los 25 de noviembre de toda esta violencia. ¿Cómo está analizando y valorando Pacam lo que está pasando con las niñas, con las adolescentes, con las mujeres adultas, con las mujeres envejecientes, con todas nosotras? Bienvenida de nuevo. Gracias, un placer estar con ustedes. Lo que estamos observando, y en sentido general, es un deterioro en la salud mental. Quienes trabajamos directamente con las personas, independientemente del género. Y es muy notorio. O sea, por ejemplo, síntomas, los niveles de angustia de las personas, trastorno de ansiedad generalizada, personas que van con ataques de pánico, que nos está evidenciando que pues estamos en una situación que debemos preocuparnos y que el Estado debe tomar medidas para digamos apaciguar, porque son medidas que tienen que ser, como le llamamos, terciarias, ya que es la atención, pero tenemos que estar trabajando también el tema de la prevención. Ya te adelantaste con lo del Estado, porque después que dibujas el panorama, y aquí tuvimos representantes de un patronato que ayuda
a los de las personas en el centro de rehabilitación que era antes el 28. Y la verdad que si el Estado no ayuda, tu consulta valdrá para esa persona en específico, pero de ahí no saldremos. Claro, y hablando con amigos psiquiatras que también me dicen, tú has notado que hay un deterioro, porque podemos, en el tránsito es caótico, pero también tú te preguntas, pero las mentalidades caóticas de las personas que tienen que organizar el tránsito, aunque sea de una manera paulatina, pero que te bajen los niveles de tensión y de estrés cotidiano, porque no es posible que para yo poder venir a un programa de radio que no tengo que atravesar la ciudad, yo tenga que salir una hora antes, cuando en una situación normal podrían ser 15 o 20 minutos. Y para regresar te toma otra hora más. Y vas a coincidir con decenas de personas que están en la misma situación suya, con la misma ansiedad, el mismo estrés, que entonces cuando no solucionas, es con violencia. Ayer relatábamos algo que pasa con los motoristas, pero volviendo a lo del Estado, parece que no se dan cuenta. Ayer yo pedía al funcionariado que se decidiera andar sin sus choferes, que comenzaran a transitar para que se den cuenta. No, mira, yo creo que, porque lo he pensado, y cuando ando en la calle, veo, el comportamiento de las personas y parte del estrés, del temor a llegar tarde, ¿verdad? Los que somos responsables con los horarios, está en la forma de conducir de una manera temeraria, porque y todos van pensando que tienen que manejar a la defensiva. Esa es una. Entonces te mantiene, aquí estamos hablando de síntomas, en un estado de hipervigilancia, porque tú tienes que estar por los retrovisores, por donde que te va a aparecer el motorista. Pero que si tú vas conduciendo, ve el del autobús que hace, nosotros le llamamos, en mi barrio le llamábamos el corte del pastelito. El pastelito. Y tú te quedas bajo un espanto, tú estás en un estado de sobresalto constante, que diario, claro, tú, obviamente, porque eso te eleva el cortisol. Entonces, cuando tú tienes 2 horas, ¿verdad?, que estás conduciendo, que tienes que estar hiper alerta por dónde es, cuál que se va a entrar, cuál es que tú crees que te va a chocar, cuál es que el que comete la imprudencia, cuál es el que te insulta. O sea, es una serie de comportamientos. Ese es un insulto ya aceptado. Desde que te mira el conductor, tú sabes que te va a mencionar tus ancestros. Ya tú lo esperas. Y tú quisieras hacer lo mismo. Y el estado de hipervigilancia, porque a veces justamente ayer yo decía, si tendríamos que decir, bueno, ¿quién aquí goza de salud mental? Cuando tú tienes que interactuar en ese contexto, tú tienes que entrar en el contexto de esa autoprotección, ese autocuidado, que no te choquen, ese autocuidado que si tú ves que se tira un autobús sobre ti, que puede sacar un arma, que puede sacar porque lo vemos. Claro. Entonces tú sientes que estás expuesta, entonces eso activa el nivel de estrés. Entonces, ¿qué pasa en la consulta cuando un especialista como usted tiene un paciente y hablamos como estamos conversando ahora, pero tiene que salir a la calle? Entonces, eso quizás antes, aunque bueno, pero ¿cómo se completa la terapia si afuera la fragilidad se va a exponer una vez y otra vez? Uh-huh. Sí, porque también tenemos que... mira, te quiero hablar y lo pensaba porque yo misma conduciendo me digo, también estoy en el trastorno adaptativo, en el sentido de que nos adaptamos a la adversidad. Uh-huh. Nos estamos adaptando a la adversidad. Porque cuando yo digo, salgo 1 hora antes. Si ya yo quiero, y estoy en mi casa y quiero venir al programa y tranquila, yo digo, téngame mi comida lista a las 12 porque tengo que estar a las 2 en un programa. Entonces andamos buscando mecanismos
de sobrevivencia para yo poder cumplir. Entonces yo tengo que alterar mi horario de comida. Pero no hay compensación desde afuera. Por supuesto que no. Entonces por eso que hablamos. Entonces estamos normalizando. Ya, lo dijiste. Entonces todos, por eso terminamos normalizando el caos. Lo hablamos y estoy estresada y estamos explicando esto, pero yo voy a tener que enfrentar eso cuando salga de aquí. Entonces yo ando buscando los mecanismos psicológicos para ver cómo salgo lo menos lesionada. Pero tú vas, es sobresalto en sobresalto. Porque tú vienes, el aguagua, te viene el otro que viene en una jipeta, y así tú vas constantemente. Y si tú quieres cuidarte y no cometer una imprudencia, y yo ayer tuve que esperar que alguien para cruzar a la izquierda, que alguien dijera, déjame pasar ese vehículo, porque aunque tú de cambio de luces, o sea, tú tratas de llevar un comportamiento correcto, pero el otro no lee que tú tienes una direccional puesta, que tú estás dando cambio de luces. Entonces, nosotros montábamos bicicleta y teníamos que cruzar la avenida. Dejamos de hacerlo, porque mi esposo y yo decíamos, pero ¿cómo es posible que si ven que tú intentas cruzar, o sea, que tú tienes tiempo de cruzar, aceleran? Entonces, tú dices, pero ¿qué está pensando? Y no es una persona, es un comportamiento colectivo. Claro, lo dice la colectividad. Porque eso, cruzar la calle de tu vecindario ya se hace difícil, por eso mismo. Sí. Pero me mortifica mucho lo del trastorno adaptativo, porque entonces eso no busca soluciones. No. Eso es terrible. No. Sí, y yo estoy pensando que entonces con el tránsito estamos haciendo lo que se hacía antes, que ahora estamos tratando de superarlo, con lo de la violencia doméstica, que cuando la muchacha iba a contarle a la mamá que el marido la golpeó, les decía, bueno, si tú quieres a tu marido y cuidar tu familia, aguanta, que eso es lo normal, los hombres son así. Entonces ahora es como que con el tránsito estamos como adaptándonos. Bueno, es que en República Dominicana el tránsito es así. Claro. Y gracias a la modalidad de la pandemia, que pasamos también a hacer consultas virtuales, muchos pacientes prefieren la consulta virtual. A eso iba, porque el día pasado alguien muy apreciado escribía en su columna muy leída, Inés Aispun, decía, bueno, la opción será quedarnos en la casa. Yo estaba pensando eso antes de ayer. Pero eso es vencernos. Es vencernos, ¿sabe por qué? Porque evoluciona el ser humano, y pienso que otras especies también, hemos evolucionado para vivir en comunidad, para vivir socializando. Claro. Y por eso que cuando viene la pandemia se quebrantó tanto la salud mental, porque tuvimos que hacer una ruptura con un comportamiento de miles de años. Pudimos ver que en pandemia se activó la ansiedad, la depresión, las ideaciones suicidas. Pudimos manejar todos esos casos virtual. Pero lo que tenemos la experiencia de esa interacción directa con las personas, pues vemos más riqueza. Yo pienso que tú saludar a una persona, darle la mano, simplemente que perciba tu cercanía, yo siempre que eso es un plus, vamos a decir así. Pero retomando el tema también que comentaba sobre la normalización de la violencia, es uno de los aspectos. Vivimos en una sociedad violenta, el mundo, si vemos, hay violencia en muchísimos escenarios, y la violencia hacia la mujer, porque a esa es que nos vamos a referir, ¿verdad? Además de que hablamos un poquito porque el otro es una violencia social. Pero tenemos que verlo desde la perspectiva biopsicosocial, porque es un fenómeno complejo, la violencia, que se da a instancia privada. Entonces, ¿qué sucede? Para hablar de normalización, los niños y niñas expuestos a la violencia a edad temprana, lo dice la ciencia, sobre todo entre los 7 a 14 años, que fueron violentados por sus padres, humillados, descalificados, no queridos, que vieron al padre maltratar. O sea, hay un proceso que se da neurológico,
que ese neurocientífico le llama poda neuronal, que no logran conectarse ciertos campos neuronales, y ese niño que está viviendo violencia se convierte en un violentador más fuerte de lo que fue su padre. Ahí entra el sistema familiar. ¿Por qué? Pero entran los aspectos sociales, aunque muchos no quieran que se hable del machismo, hay que citarlo como una forma de identificar ciertos comportamientos que justifican por qué golpear a la pareja. Ese es el aspecto, digamos, psicológico, social, que se aprende a la cultura, valida, normaliza y justifica. Y ya si entramos en los aspectos biológicos, como decíamos, sabemos que el hombre tiende a ser más violento, más agresivo que la mujer. Mira, cuando entramos en ese tema ya no volvemos atrás, pero Lisette Herrera Bisonó nos señala algo que ella trabajó y que precisamente por el trastorno adaptativo no lo percibimos. No importa el origen social de cada uno de nosotros. Ella dice que nosotros somos presos domiciliarios y no nos damos cuenta. Por la normalización. Exacto. Y cuando mencionaste lo de la pandemia, podríamos justificarlo pero desde tu cotidianidad, solicitando la comida, solicitando la medicina. No, yo no voy a visitar a mi mamá, yo la llamo. Entonces, eso tiene que producir un efecto, Soraya, Lara, en nosotros. Sí. Eso es así. Y otra cosa, con lo terrible que hablas, ya neuronal con la violencia, decíamos el día pasado, cómo a veces hay un rechazo a la conducta aprendida, y tú nos vas a explicar por qué. El muchacho o la niña que ha visto su padre borrachón y decide, no, en esta casa yo no bebo porque veía a mi papá o a mi mamá, espérate, o con las adicciones. Entonces no pasa eso con la violencia. Tú no puedes luchar con eso. Es que siempre tenemos que hablar de que hay niños o niñas resilientes que tienen la capacidad innata, solas, no tiene innata, sí, de poder decir esto yo no lo hago y buscar alternativas para no reproducir el patrón, porque es un patrón relacional aprendido, normalizado también por la familia, por la cultura, y sabemos que aunque ha venido cambiando, también las iglesias antes también normalizaban el hecho de que en la familia que había que tolerar una serie de consejos, la paciencia, que era propio de aquel entonces, diría yo. No creo que todavía sigan apareciendo líderes religiosos que normalicen ese tipo de violencia. Entonces sí hay niños y niñas resilientes, no son los más, pero si lo encontramos en todos los aspectos, incluso hay excepciones en los casos hasta de violación sexual. O sea, niños que fueron violados sexualmente, que buscan, conforme van en su proceso de crecimiento, asumiendo una serie de creencias distintas, que superan el trauma, que buscan ayuda y pueden cambiar el comportamiento. Pero esa no es la norma, no es la gran mayoría. Incluso hay estudios que evidencian de hombres que van a la terapia como medida coercitiva. En otros países que hemos visto las investigaciones, y hay dentro del programa hay una categoría que se llama fase precontemplativa y contemplativa, y es de los hombres que, a pesar de estar en la terapia o programa de reeducación, saben que deben cambiar, el por qué deben cambiar y qué hacer para cambiar, pero no cambian. Y en la otra cara de la moneda, para la pregunta que quedó pendiente, ¿se ha podido investigar por qué pueden ser esos niños convertirse entonces en más agresivos y más violentos incluso que sus propios padres? Sí, la ciencia lo ha visto. Antes lo decíamos. Que se reciclaba el comportamiento como un patrón aprendido, es un elemento. Pero la ciencia nos dice que los niños expuestos a la violencia y que son violentados entre los 7 y los 14 años
que es cuando comienzan a crearse esos campos neuronales, de que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con el autocontrol, con el respeto, porque también tenemos que ver que en el desarrollo del cerebro, que es el prefrontal, que es la zona del juicio, del freno social, de la moralidad, de comprender que lo que yo hago hace sufrir a otra persona, entonces no está bien desarrollado. Ok. Entonces, eso es un elemento, pero se ha visto que también con psicoterapia, con meditación, con personas comprometidas con el cambio, pueden lograrlo. Pero tiene que haber ese compromiso de quien ejerce la violencia. Claro, si en ese momento que se está desarrollando ese cerebrito, lo que está recibiendo es esa información negativa, pues se multiplica el doble. Incluso dice el doctor Eduardo Calixto, gracias. Dice el doctor Eduardo Calixto que los niños en esas edades comprendidas, o sea, visto, analizado, que son muy violentados, la empatía se ve severamente afectada, o sea, no va a ser empático. Dice, si fue un niño violentado, va a ser un violentador cuando sea adulto. Un niño expuesto a mentira va a ser un mentiroso cuando sea adulto. Lo dice la ciencia, se han hecho estudios con tomografía, o sea, no es un asunto aquí de especulación, ni mucho menos. Entonces, cuando hablamos de violencia, hay que hablar de políticas públicas, porque si no cambiamos el escenario, entonces los patrones se van a seguir repitiendo. Uno lo lee, lo sabe, tiene experiencia, pero cuando lo dices, hay una serie de estamentos que se derrumban. Por ejemplo, cuando hablas de ese niño, de ese periodo de 7 a 14, si eres víctima o presa o sujeto de la violencia, no puedes hacer ese reciclaje con los niños resilientes que tú dices y decir, bueno, me pasó y sigo adelante, con unas heridas hasta que te toque reproducir, porque cuando vas a tener los niños es un gran peligro. Y otra cosa, es más que sabido que, bueno, la relación con tus adultos, con tus padres o con los abuelos, si no tienes los padres, ¿cuál es la salida? Romper definitivamente con esos padres y madres abusadores, violentos, decir no existen, o eso te va a quedar hasta que mueras. ¿Cómo se trabaja eso, Soraya? Cuando se dice romper con los padres, es decir, si te abusaron, si te violentaron, si te maltrataron, porque hay una escuela que dice no, vamos a sanarnos los dos, pero óyeme, te hicieron el daño y te pusieron el hechizo como a las bestias. ¿Qué se recomienda? Decir, bueno, sí, ese es tu papá, no, pero ese me maltrató, porque hay una corriente que dice, no importa, tú me maltrataste, pero tú no sabías lo que hacía. ¿Qué se sugiere? ¿Qué tú piensas que se debe? Mira, es que de alguna manera, aunque se trabaje, como bien tú dices, se intervenga en ese proceso de crear conciencia a un niño o niña herida, y que comprenda que su padre y su madre también fueron violentados, porque es lo que vamos viendo, es una cadena. Tú lo que buscas es que la persona pueda superar el sufrimiento, porque no es culpabilizar a los padres, es que reconozcan que sus padres fueron víctimas, pero que son responsables porque también crecieron, y que quizá en el entonces, estamos hablando ya personas ahora que no había psicólogos, que no habían psiquiatras, que no tenían alternativas para buscar ayuda y que no vieron otras posibilidades para cambiar el comportamiento, pero el estado afectivo, el vínculo de ese hijo o esa hija hacia ese padre o la madre no va a cambiar, porque estamos hablando que se crea un estilo de apego. Eso. Por eso te decía que es que las cosas tú las tienes que analizar y tener una visión amplia de las diferentes teorías, porque está el estilo de apego seguro, apego evitativo y apego ansioso. Y jugar al que no sabemos ni tú ni yo lo que nos pasó. Eso es posible. Sí, o sea, que no ser consciente, o sea, que tengo una herida emocional. O sea, me violó, me maltrató o me golpeaba, pero yo no lo toco ni tú lo tocas, o me abandonó, espérate. Y yo sigo mi vida. La pausa, sí, porque esto se ha puesto, y yo ahora... Está muy psicológica. Sí, voy a comentar todo lo que nos han escrito, lo comento,
con Sí. Soraya Lara, que nos ha hecho el favor de su presencia. Adelante. Sí, son episodios, la más joven se sonríe. Entonces, Soraya, retomamos, lo que se necesita es salud mental, Estado que se preocupe de nosotros. Y en el imaginario uno piensa que en los hospitales hay algo, psicología, y que entra la muchachita a contar el asunto. ¿Hay políticas? Sí, políticas. Sí, yo quiero saber cuáles políticas públicas hay para atender estos temas desde el Estado, no desde los programas, desde los grupos, lo que hacen ustedes, sino desde el Estado. ¿Qué políticas públicas hay para atender estos temas? Bueno, políticas, digamos que hay. Y hay normativas, por ejemplo, en los casos de atención hay normativa en salud, en el Ministerio de Salud Pública de hace unos años, en violencia intrafamiliar, o sea, cómo atender los casos y demás. Pero programas, para que se implementen es otra cosa, que se le dé seguimiento, o sea, quién valida, supervisa el cumplimiento de esos procesos. Entonces quizá debería preguntar, ¿cuáles programas se están implementando actualmente para atender estos desafíos? Como programa que digamos no, ni todos los hospitales tienen en el territorio nacional los psiquiatras y los psicólogos que se necesitan para dar la atención ahora en el momento en que hay un deterioro en la salud mental. Eso es una. Pero parte de las políticas públicas de prevención son clubes deportivos, porque no es lo mismo un muchacho expuesto de muy temprana edad al teteo en una esquina con un consumo de todo tipo. Sí, que es aceptado, aquí se está consumiendo sin problema. Sí, la juca, o sea, cada vez más muchachos jóvenes o acceso a las drogas, a que los muchachos tengan una inclinación, porque un club le queda a una esquina, a 2 esquinas, a 3 esquinas, que se hagan que existían torneos. En mi infancia y adolescencia, en mi pueblo existía. Yo lo digo porque yo jugaba basquetbol y baloncesto, y digo, bueno, yo me retiré cuando comenzaron a aparecer muchas mujeres altas. Porque sí, ya me pasó con el voleibol. Sí. Pero nosotros vivíamos en mi barrio, éramos todos amigos y jugábamos baloncesto, que el minibásquet, que el juvenil, que el de adultos, y todos compartíamos y teníamos como un significado de la vida, de tú participar. O sea, se comentaban las películas, se había las proyecciones, se había matinés, se hacían proyecciones cuando yo era niña en el parquecito frente donde yo vivía, y todo era ir, o sea, entonces estamos viviendo. Entonces hemos involucionado. Vamos hacia atrás. Antes había torneos intercolegiales. Eso desapareció. Nosotros llamábamos los intramuros en La Vega. Y yo me pongo a pensar. Pero mira qué fácil lo que está hablando usted. Nada extraordinario. Y se pueden, las escuelas de arte. Yo recuerdo en La Vega también habían escuelas de arte. O sea, tú querías tocar. Yo llegué a ir a la escuela. Bueno, después la destruyeron, pero yo comencé clase de violín, pero otro estudiaba pintura. Entonces hablábamos de otros temas, ¿no? Había clase, ¿cómo se llama? Costura, bordar. Los varones habían las escuelas de manualidades. Ebanistería. Economía doméstica se llamaba. Claro, sí. Pero tú tenías una actividad, o sea, tú estabas poblando tu corteza prefrontal. Mira, exacto. Claro. Entonces, porque cómo nos comportamos dependiendo de lo que vamos conociendo, aprendiendo, ejercitándonos, porque tú dices, bueno, hablamos de creencias distorsionadas acerca de la mujer y el uso de la violencia. Pero son ideas que van pasando, se van socializando, y esas ideas se vuelven en creencias. Y las creencias tú las haces verdad. Y ahí sí es difícil. Claro. Entonces, desmontar esas creencias, ¿no? De lo que te vienes oyendo desde tu abuela, pero mi abuela oyó a su madre y así sucede. Y lo que seguimos escuchando y escuchando, entonces son creencias que tú las asumes como una verdad. Entonces, si tú vienes desde generación en generación y vas viendo que el papá violentaba a la mamá, pero después tú veías que el tío también hacía lo mismo con la pareja.
y veía al vecino del frente, entonces, ¿qué tú vas a pensar? Cuando yo me case también me van a violentar y es normal. ¿Y por dónde empezamos entonces? ¿Qué hacemos para empezar como a cambiar otra vez el rumbo? Mira, yo pienso... Para reencauzar. Sí, para reencauzar el rumbo. Sí, yo pienso, mira, la escuela es un buen escenario, porque los niños tienen que ir, los adolescentes, durante meses a recibir la enseñanza, ¿verdad? Y ahí tú tienes un escenario para comenzar a cambiar las creencias o desmontar creencias que sean disfuncionales. Pero sí, imagínate, Carmen, como tú dices, que cuando hablamos de estos temas te ponen mensaje o la gente comienza a opinar, a contraatacar algo, cuando todas y todas debemos decir, pero si esto afecta la salud mental de las mujeres, si hay mujeres que son asesinadas, si son niñas y adolescentes que son violadas, o sea, hay una realidad y es medible con las estadísticas. Claro. Y como bien tú decías ahorita, los secretos familiares, cuántas niñas y niños también son violados, pero ahí entra el tema de la familia. Y muchos te dicen, ¿y si yo lo denuncio, va a ir preso el hermano de mi esposo? Y tú le dices, sí, va a decir, yo no voy a separar la familia. Por mí, yo no voy a cargar con eso. Con eso, sí. Entonces ahí viene... Que siga la familia con sus secretos. Y sigue la familia unida. Y es lo que dice Jorge Barud. La familia hace esfuerzos para mantener con su sentido de pertenencia y el sentido de la cohesión, porque si pertenecemos tenemos que ser leales, y si nos cohesionamos y pertenecemos vamos a mantener la perpetuidad de la familia. Lealtad que se convierte en complicidad. Sí. Entonces, cuando usted habla de que cómo hacemos para corregir, podríamos pensar, bueno, usted está hablando de qué maravilloso era el mundo antes. No necesariamente. Miren, con entusiasmo recibimos las famosas comisiones de género en todas las instituciones públicas y privadas. Sí. Con todo el pesar, yo le puedo decir que informes que tengo y ustedes deben tener, las comisiones de género se convirtieron en la cuota para quedarnos bien con determinados organismos internacionales que nos miden, pero tú vas, igual que voy a mencionar algo de la escuela terrible, y dice que el jefe te está acosando. Tú lo que te hacen es, mira muchacha, ten cuidado que ahora no hay empleo, tú puedes perder el empleo, te voy a cambiar de piso, si es en un banco, por ejemplo. Entonces no se soluciona. En días pasados me contaban en una escuela que pasaba lo mismo con el profesor tal, entonces decían, bueno, pero tú sabes que él es muy buen profesor y tú estás sacando buenas notas. Entonces hay todo un menjurje terrible que nos tiene contra la pared. Y con eso tan simple, pero que significa un esfuerzo de las juntas de vecinos, de las escuelas. La escuela te formaba en más que eso. Entonces no se puede lograr mucho. Y las tres hemos eludido el tema de lo que se está escuchando ahora en todas partes. Y se nos dicen que eso es lo que quieren escuchar. Y no es verdad. Y el Estado sí puede intervenir sin interferir en la libre expresión del pensamiento. Claro. Entonces, vimos en unas escuelas que antes de izar la bandera se cantaba todo eso que la grafía comenta. Entonces, no hay solución si no intervienen políticas públicas reales. Entonces, y si a ustedes no lo escuchan, con continuidad, porque todos esos programas que Soraya estaba diciendo forman parte de lo que era el plan de seguridad democrática, que solamente recordamos Barrio Seguro. Todo eso que ella está planteando era lo que estaba implementando este país para atender el tema de seguridad ciudadana desde la prevención, la beca de mi barrio, la orquesta de mi barrio, el grupo deportivo de mi barrio, el empresario de mi barrio, la microempresa de mi barrio. Ahí fue que salió el 911, los tecnológicos, la policía auxiliar, la policía municipal, los cuerpos de bomberos. Ahora, eso fue en el 2004. Ahora en el 2024 nosotros tuviéramos 20
años de desarrollo de ese programa que el PNUD nos invitaba a nosotros a ir a otros países de la región a mostrar el modelo, y ahora nosotros somos los que estamos invitando para que nos enseñen cómo funciona en otro país. Soraya Lara, el asunto de la normalización de la violencia, hay muchas preguntas y muchas opiniones aquí. ¿Se rompe en algún momento el ciclo de la violencia con lo que usted decía de, algo que uno se siente mal repitiendo? No, él me pega, pero cuando está borracho. Él es muy buen porque padre. Yo me lo busco, fui yo como en las dictaduras, que le cociné salado. Él es muy buen hijo. Tú lo ves así, pero mira a él, tú no te imaginas. Entonces, llega un momento que eso se va a romper o vas a envejecer con la violencia, que además los hijos repiten violencia contra la madre, que la ven abusada. Entonces, no hay posibilidad de quiebre un día. Claro, y muchas logran salir, no todas, por muchísimas justificaciones, ¿verdad? Porque la mujer decide si quiere continuar una relación con una pareja que la violenta. Entonces, para ponerte un caso concreto, hay una mujer determinada que entiende que ella se defiende. Dice, Soraya, yo me defiendo. Cuando él viene a atacarme, yo me defiendo. Y yo le digo, vamos a hablar de la utilidad de la defensa. Entonces se crea el imaginario de que si yo te contesto como tú me estás hablando, si tú me dices que me levanta la mano y yo digo, si tú me das te voy a dar un palo, para decirle, ¿no? La mujer asume que ella se está defendiendo y le da la sensación de que hice algo por mí. Pero cuando comenzamos a ver cuál es la utilidad, o sea, eso cambia el comportamiento de él, eso te hace sentir más segura, más tranquila. Y dice, no. Y cuando tú entiendes que te estás defendiendo de esa manera, tú has percibido que él ha ido cambiando su conducta, digo, entonces se llama una ilusión de una alternativa que estás asumiendo que es ineficaz. Pero el mismo contexto sigue, o sea, el contexto de la violencia. Y por supuesto se va a perpetuar. Entonces tiene que haber un grado de conciencia de la mujer de cómo es ese ciclo, de cómo en ese mismo proceso ella normaliza, justifica, minimiza la violencia, porque esta no fue así. No, él no me quiso matar, él lo que hizo fue que me puso la mano en el cuello. Pero que esta niña, digamos así, esa mujer que fue niña, en su contexto familiar, vio esta violencia del padre hacia la madre, pues ahí de entre los 8 y los 14 años ya le está normalizando. Exacto. Y pasa con los jueces. No, el juez o la juez que vivió violencia sexual, que vivió en ese mismo contexto, va a normalizar lo que tiene en el tribunal. Mira, aquí me están relatando un caso que yo veía hace 40 años y pensamos que con trabajo, con educación, incluso con la formación de los operadores del sistema había cambiado. Aquí está contándome un caso, una persona que cuando fue a denunciar le dijeron lo que decían hace 40 años. No, esos son pleitos de marido y mujer. Aunque hay un disparo de por medio y una herida. Entonces, así es una reforma integral que necesitamos. Incluyendo ese desmonte de todas esas ideas erróneas que la hemos convertido en creencias asumidas como verdad. Y si tú lo asumes como verdad, entonces son incuestionables. Entonces, si no se entienden que son adquiridas, tú no naces con ese sistema de creencias, tú lo aprendes en un contexto determinado. Y es tanto así que tú ves que si tú te vas a Estados Unidos para decir cómo conviven las comunidades de los dominicanos, tú vas a ver el mismo comportamiento. Claro que sí. Aunque vivan donde vivan. ¿Por qué?
porque se van con su sistema de creencia y con todas las conductas aprendidas, y allí crean guetos con los mismos comportamientos. Mira, y ahí se replica en todas las generaciones, porque incluso lo vemos en generaciones más jóvenes. Ahora en las redes sociales vemos incluso estos influencers los mismos problemas con sus parejas, los vemos incluso aquí en la fiscalía, los que han tenido problemas, que los ventilan incluso en las redes sociales y dicen, no importa que fulano haya tenido problemas con su pareja o que lo haya agredido o que, con arma blanca, si fulano lo agredió con tanta, ¿por qué me atacan a mí? Porque nada más le di una. O sea, así como que... Hay un detalle, y qué pena ese caso que nos comentan, de esos son pleitos de marido y mujer, porque cuando mencionas el caso de nosotros fuera del país, a mí siempre me llama la atención cuando veo, y hay un sesgo que antes nos decían que era en un sector social que ocurre. No, yo digo que nada más hay que ver la entrada a los colegios y a las escuelas para uno darse cuenta cómo es que tratan a los niños. Me refiero a los varones, porque uno cree que eso es más, en ocasiones las niñas son más retadoras. Y tú ves cómo le hablan a esos niños, tú dices, aquí me están formando ya, aquí, sobre todo porque no pueden responder. Yo tenía entendido que antes ustedes tenían unos cursos o una formación para operadores del sistema, ¿verdad que sí? Sí, lo teníamos por muchísimos años, y ahora estamos también trabajando con el Ministerio de Planificación y Economía, con la dirección que rige las asociaciones sin fines de lucro. Entonces, estamos trabajando con capacitaciones para fiscales y para actores del sistema del Ministerio Público. Que después se reían algunos. Sí, vinieron las mujeres aquí. Sí, que se rían, pero ya llevamos 22 años y de alguna manera cuando nosotras comenzamos, fue en Villa Juana, era lo único que existía, y cuando vino el procurador fiscal José Manuel Hernández Peguero, me llamó cuando lo nombraron al día siguiente a las 7 de la mañana y dijo, usted sabe que usted va a ayudar, ¿no, verdad? Y ahí comenzamos, y él comenzó con la Fiscalía Barriales. Y sí, él hizo un gran trabajo, Hernández Peguero. Y después con Rosana Reyes, que estuvimos mano a mano. Para acá en el 2009... con la Comisión de Igualdad de Género, cuando estaba el magistrado Subero Isa y la magistrada Eglis Esmurdo, nos íbamos en el vehículo de la magistrada e impartíamos talleres en los diferentes departamentos judiciales. Nos íbamos al norte, al sur, al este y al oeste, con lo que pudiéramos, sin dinero no íbamos, porque había esa voluntad. Entonces, esa voluntad de seguir construyendo esos cambios. Después, por ejemplo, que ya no está Rosana Reyes, que ya estaba esa comisión, como comenzó esa Comisión de Igualdad de Género del Poder Judicial, eso era emotivo, ¿no? Hasta colaborar. No, cambiaba hasta la forma de hablar de los representantes. Había un compromiso real, porque vimos los resultados. Entonces, en la actualidad, como que se han ido diluyendo todas esas acciones. Qué pena. Yo digo que ahora, bueno, no lo voy a decir, que ahora las mascotas importan más que esos problemas. No lo iba a decir, pero lo dije, qué pena, ¿no? Bueno, Soraya, gracias. Ves que era más que necesario. Ahí insisten, y es cierto, voy a robar 2 minutos. Estoy admitiendo una infracción, ¿no? ¿Qué pasa con los famosos acuerdos cuando va la pareja golpeada, se dan de un lado a otro y después se arreglan? ¿Qué pasa si eso vuelve? Mira, lo primero, comenzamos con la distorsión del sistema. Lo primero que está distorsionado es el sistema, porque no es posible. Si desde antes de Pacán, que son 22 años, ya estaba Profamilia, Susipola y todas esas mujeres haciendo sus aportes, estaríamos hablando de 30 años. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que una mentalidad de un sistema que esté conducido por personas pensantes, conscientes con esta problemática, no estemos ya a 30 años, ha superado 30 años atrás, y en violencia no se concilia porque hay una desigualdad de poder, donde hay una mujer que está en una situación de riesgo, donde su salud mental está afectada y donde la mujer no está tampoco en la capacidad de poder decidir con un hombre que la amenaza,
que la coacciona y que le hace sentir que está loca. Entonces, seguimos con la misma distorsión del sistema, que el sistema no tiene los fondos suficientes para abordar esta problemática con un abordaje integral, con las políticas públicas bien claras que las tiene el PLANEC. Creo que vamos por la versión número 3 del Ministerio de la Mujer, que ha hecho una buena actualización de los planes. Sin embargo, está bien, el Ministerio de la Mujer le tiene dinero, vamos a decir así, este gobierno le ha dado apoyo, pero el Ministerio Público y el Poder Judicial... Pero la justicia es independiente. Pero aún así, pero es que se necesita una integración, un abordaje sistémico, continuo y constante. Continuo y constante, y con capacitaciones, porque el Ministerio Público tú capacitas 100 fiscales, y esos 100 fiscales no van a estar en esa posición en 2 años. Hay que volver a capacitar. Entonces, son recursos que se van perdiendo en el transcurso de los años. Y hay fiscales que entienden que cuando lo envían para violencia de género es un castigo. Claro. Entonces, si tú como fiscal te sientes que está castigado porque te mandaron a una fiscalía a los casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, es un castigo, tú no vas a estar haciendo un trabajo con satisfacción, claro que no. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Ustedes se quedan ahí, porque ahí llegó el gobierno de la tarde, que va a estar con ustedes hasta las 7. Esto, ahí hay una vegana. Así. Pues somos. Sí. Claro, iluminados. Sí, muchachos. Gracias, Frances. Un placer. Buen fin de semana.